Hola, me llamo Lucía, tengo 46 años y vivo en León, una ciudad tranquila del norte de España. Hace un tiempo, mi vida cambió de forma radical. Todo comenzó el día que mi marido, Fernando, murió de un infarto. Fue repentino, inesperado. Me llamaron del hospital para comunicármelo. Había fallecido solo, justo después de pasar otro fin de semana en la Casa del Lago, ese lugar al que nunca me dejaba ir. Durante años, esa casa fue un misterio para mí. Un espacio cerrado, exclusivo, casi sagrado, pero solo para él. Recuerdo que colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio, mirando al suelo como si no entendiera bien lo que acababa de oír. No lloré de inmediato. Sentí más vacío que dolor. Fernando no era un hombre cariñoso, ni atento, ni cercano. Era alguien con normas, reglas, silencios incómodos. Nuestra relación se había convertido en una rutina fría, llena de ausencias. Me acostumbré a no hacer preguntas, a no opinar, a no estorbar. Y ahora, con su muerte, no sabía si estaba de luto por él, o por todo lo que había perdido de mí misma. Aunque lloré en el funeral, lo que sentí en el fondo no fue exactamente tristeza. Era más bien una especie de confusión mezclada con alivio. Una parte de mí se sentía culpable por no estar destrozada, por no echar de menos a un hombre que durante más de 20 años me hizo sentir invisible. Fernando era controlador. Elegía mi ropa, comentaba mi forma de hablar, incluso decidía cuándo yo podía visitar a mis hermanas. Siempre tenía la última palabra. Yo era solo una figura de fondo en su vida organizada. Nunca trabajé. Él decía que no hacía falta, que su sueldo bastaba para los dos. Pero eso también significaba que yo no tenía independencia, ni decisión, ni voz. Cada vez que proponía algo, él respondía con frases cortas, con desprecio escondido detrás de una sonrisa seca. Me fui apagando poco a poco. Y ahora, frente a su ausencia, empecé a oír dentro de mí un ruido nuevo, el silencio. No el suyo, sino el mío. El que yo había guardado durante años. Y por primera vez, sentí que ese silencio quería hablar. Fernando tenía una casa a orillas de un lago, en las afueras de León. La había heredado de un tío, muchos años antes de conocerme. Desde el principio me dejó claro que era su refugio. Todos los fines de semana se marchaba allí. Decía que necesitaba desconectar, que iba a pescar con amigos, que era un espacio masculino. Ese lugar no es para ti, repetía con naturalidad, como si fuera algo normal. Nunca me invitó. Ni una sola vez en más de 2 décadas de matrimonio. Al principio me molestaba, luego lo acepté. Me convertí en esa esposa que se queda en casa, que prepara la ropa del lunes, que no hace preguntas. Si yo mencionaba la casa, él cambiaba de tema. Si insinuaba querer conocerla, se reía. Con el tiempo, ese lugar se convirtió en un símbolo de todo lo que él me ocultaba. Y, sin saberlo, también en la llave de todo lo que yo aún no había descubierto. El día que murió, supe que algún día iría allí. No por él. Por mí. Una semana después del entierro, me senté a revisar sus cosas. Quería empezar a vaciar cajones, cerrar capítulos, sacar de la casa todo lo que oliera a control y pasado. En una carpeta de plástico encontré los papeles de la Casa del Lago, escrituras, facturas de luz, pagos de mantenimiento. Todo seguía a su nombre, nada me sorprendió. Pero tener en las manos ese documento fue como sostener físicamente una parte de mi encierro. Por primera vez, pensé seriamente en venderlo. No quería conservar nada que me recordara los fines de semana de soledad, las cenas mudas del domingo por la noche, ni las excusas repetidas. Esa casa representaba demasiadas cosas que me dolían. Pensé en llevar los papeles al notario y empezar los trámites de venta cuanto antes. Pero antes de hacerlo,
sentí la necesidad de verla con mis propios ojos. No por curiosidad morbosa, sino porque necesitaba cerrar esa puerta yo misma. No sabía lo que iba a encontrar allí. Pero sí sabía que estaba lista para enfrentarlo. Salí temprano un sábado por la mañana, sola. Metí en el coche una mochila con agua, algo de comida, una libreta para apuntes y una llave vieja que encontré en el fondo de su cajón. No sabía si seguía funcionando, pero me aferré a ella como si fuera una invitación tardía. El camino hasta la casa era estrecho, rodeado de árboles altos y silencio espeso. A cada kilómetro, mi pecho se apretaba más. Cuando llegué, me detuve frente al portón de hierro oxidado y apagué el motor. El corazón me latía con fuerza. No había coches aparcados, pero algo me resultaba extraño. El buzón tenía cartas recientes, la hierba estaba cortada y había señales de uso en el suelo. Me acerqué despacio, con la llave en la mano, y respiré hondo. No sabía si abrir o tocar la puerta, no sabía si tenía derecho siquiera a estar allí. Pero había algo dentro de mí que empujaba. Ese lugar ya no era de Fernando. Era un espacio al que al fin tenía acceso. Y lo iba a cruzar. Cuando crucé la puerta principal, me quedé paralizada. Había ropa tendida en el patio trasero, un cesto con juguetes al lado de la chimenea y el olor a comida flotaba en el aire. Aquello no parecía una casa abandonada, ni cerrada desde hacía días. Todo lo contrario. Parecía un hogar habitado, vivido, con ritmo propio. El suelo estaba limpio, la mesa del comedor tenía un jarrón con flores frescas, y había una bicicleta pequeña apoyada junto a la ventana. Todo eso me descolocó por completo. Mi primer pensamiento fue que alguien la había ocupado. Pero no tenía sentido. Nada de aquello daba señales de invasión o caos. Al contrario, había orden, detalles, vida. Me quedé de pie, sin atreverme a avanzar. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo y una voz femenina, dulce, que llamó con naturalidad: ¿Fernando? No podía moverme. No podía hablar. Esa voz no me buscaba a mí. Y de pronto lo supe, esa casa no solo guardaba secretos. Esa casa estaba habitada. Toqué la puerta con suavidad, aunque el corazón me latía como si fuera a salirse del pecho. No pasaron ni 5 segundos cuando se abrió lentamente y apareció una mujer joven, de unos 28 años, con el vientre claramente abultado por un embarazo avanzado. Tenía el rostro iluminado por la sorpresa y la desconfianza, como si no entendiera qué hacía yo allí. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi ropa, mis manos, intentando encontrar alguna explicación. Antes de que pudiera decir nada, preguntó con cautela: ¿Quién eres? En ese momento, entendí que mi presencia allí iba a romper algo. Le dije mi nombre y añadí con voz firme pero serena: soy la esposa de Fernando. Sus pupilas se dilataron y la expresión de su rostro cambió por completo. Dio un paso hacia atrás y abrió más la puerta sin dejar de mirarme. Me hizo un gesto para que entrara y se apartó en silencio. El interior de la casa era aún más acogedor de lo que parecía desde fuera. Se respiraba hogar, intimidad, rutina. Y yo caminaba por él como una extranjera. Me senté en el sofá mientras ella se acomodaba frente a mí, todavía en shock. La mujer, que se presentó como Sofía, no podía dejar de mirarme con una mezcla de confusión y angustia. Sus manos temblaban ligeramente mientras se las apoyaba sobre el vientre, como si buscara protegerse de una verdad que no estaba lista para escuchar. Cuando le confirmé que Fernando había muerto hacía una semana, se tapó la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que pensaba que él estaba en un viaje de trabajo, que volvería al día siguiente. Nadie le había avisado. Nadie le había dicho nada. Para ella, él seguía vivo. Comenzó a llorar en silencio, con la mirada fija en el suelo.
Le ofrecí un pañuelo de papel que llevaba en el bolso y, tras unos minutos de silencio compartido, empezó a hablar. Me confesó que llevaba casi 4 años de relación con Fernando. Que él le había dicho que era soltero, que trabajaba mucho y por eso solo venía los fines de semana. Que la había cuidado, que la había hecho sentir segura. Yo escuchaba en silencio, sin reaccionar. Cada palabra suya era un golpe seco. Una vida paralela. Otra mujer. Otro hogar. Y yo, la esposa invisible. No sabía qué decirle. No quería atacarla ni culparla, porque su dolor era real, puro, idéntico al mío. Ella también había sido engañada, también se sentía traicionada, también estaba en ruinas. Me miró a los ojos y me dijo, casi con miedo, yo no sabía que él estaba casado, jamás lo habría permitido. Y le creí. Porque en su voz no había rastro de mentira, solo desconsuelo. Entonces se levantó con dificultad, caminó hasta una cómoda del pasillo y volvió con una caja llena de fotos. Me la entregó sin decir palabra. Dentro había imágenes de ellos dos en la playa, en restaurantes, incluso en el salón de esa misma casa, abrazados, sonriendo, como una pareja de verdad. También encontré tarjetas de cumpleaños firmadas por él, notas escritas a mano, pequeños regalos. Todo eso construía una historia que yo desconocía por completo. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Estaba demasiado aturdida para reaccionar. Lo que sí supe, sin ninguna duda, fue que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. Porque ya nada de lo que creía conocer era cierto. Sofía me contó que conoció a Fernando en una cafetería del centro, cuando ella trabajaba como camarera y él entró una tarde lluviosa a tomar un café. Me dijo que fue amable, que no dejó de mirarla y que, tras varias visitas, empezó a coquetear con delicadeza. Según ella, él era encantador, educado, incluso tierno. Le habló de su supuesto trabajo como representante comercial, de sus constantes viajes, de lo difícil que era mantener una relación con su ritmo de vida. Nunca mencionó que estaba casado. Nunca dijo que tenía otra vida en la ciudad. A medida que Sofía hablaba, yo sentía que una parte de mí se iba quebrando en silencio. Cada detalle, cada mentira dicha con naturalidad por Fernando, era como una bofetada invisible. Me confesó que al principio se veían de forma esporádica, solo algunos fines de semana, pero con el tiempo él le propuso formalizar lo suyo. Compraron muebles juntos, pintaron la casa, hablaron de tener hijos. Él le prometió un futuro, una familia, estabilidad. Y ella lo creyó. Como yo, años atrás. Las mismas palabras. La misma ilusión. 2 mujeres. Una sola mentira sostenida por años. Sofía sacó una caja pequeña del armario y me la mostró con cuidado. Dentro había un par de zapatitos de bebé, una sonaja, un body blanco con dibujos de estrellas. Me dijo que los habían comprado juntos una semana antes, en una tienda del centro. Él estaba ilusionado, hablaba del bebé como si fuera lo único importante en su vida. Le había prometido registrarlo con sus apellidos, buscar un piso más amplio, incluso mencionó matrimonio. Todo sonaba tan sólido, tan planificado, que me dio escalofríos. Él ya lo había hecho antes, conmigo. Yo la observaba y me veía reflejada en ella, años atrás, embarazada también, llena de expectativas, sin saber que ese mismo hombre que me prometía el cielo, construía un infierno a mis espaldas. Sofía estaba rota, pero aún no se daba cuenta de todo. Le faltaba entender que su historia tampoco era real, que él repetía el mismo guión con diferentes mujeres. No dije nada. Solo apreté los labios, miré al suelo y tragué saliva. Porque en el fondo, también me sentía culpable. Por no haber sospechado, por haber callado tanto, por no haberme ido antes.
Sofía encendió su móvil y me mostró mensajes recientes de Fernando. Eran dulces, cariñosos, hablaban de nombres para el bebé, de cenas cuando él regresara de su viaje de trabajo. El último era de solo 3 días antes de su muerte. Os echo de menos a los dos, decía, acompañado de un corazón. Ella rompió a llorar mientras lo leía en voz alta, como si aún esperara una explicación, una respuesta, algo que hiciera encajar esa realidad que acababa de explotar frente a sus ojos. Yo la dejé llorar. No tenía consuelo que ofrecerle. Luego me enseñó notas manuscritas, entradas de cine, un pequeño álbum con fotos en pareja. Todo lo que Fernando había negado tener conmigo en los últimos años, lo había construido con ella. Incluso encontré una carta sin terminar, donde él escribía que su vida solo tenía sentido desde que la conoció. Sentí una mezcla de rabia y vacío. No sabía si llorar o gritar. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo me quedé allí sentada, mirando los restos de una historia paralela, mientras en mi interior todo se desmoronaba lentamente. Me quedé en silencio mientras Sofía lloraba frente a mí, abrazando ese móvil como si pudiera traerlo de vuelta. No supe cómo consolarla. Yo también había pasado noches llorando por ese mismo hombre, pero por motivos distintos. Lo que más me dolía no era la traición, sino haber vivido tantos años al lado de alguien que jamás me mostró quién era realmente. Sentí que mi vida había sido una fachada cuidadosamente construida, donde yo solo interpretaba el papel que él me asignaba. Y ahora descubría que ni siquiera fui la única actriz en esa obra. Éramos 2 mujeres engañadas por el mismo protagonista. No derramé ni una lágrima en ese momento. Me sentía vacía, como si ya no quedara nada dentro de mí que pudiera romperse. Había llorado tanto en silencio durante el matrimonio, que ahora solo quedaba la piel endurecida por la costumbre. Escuchar a Sofía contar sus recuerdos con ternura me desgarraba por dentro, porque muchas de esas palabras me resultaban conocidas. Las había oído yo también, en otro tiempo, con la misma entonación. Fue como ver mi pasado reflejado en su presente. 2 historias escritas con la misma tinta de mentira. Cuando por fin se calmó, me miró con los ojos aún húmedos y me dijo, no sabía que él estaba casado, te lo juro, si lo hubiera sabido, nunca habría estado con él. Su voz temblaba, pero no era culpa lo que yo veía en su rostro, era incredulidad. Ella también había sido víctima, aunque desde otro lugar. Me pidió perdón como si su ignorancia hubiera sido una traición. Yo asentí en silencio. No había nada que perdonar. Ni ella ni yo éramos culpables. El único que tejió esta red fue Fernando. Sofía seguía repitiendo la misma frase, yo no sabía, yo no sabía. Me daban ganas de abrazarla, aunque todavía nos separaban muchas emociones revueltas. No la odiaba. En realidad, la entendía más de lo que quería admitir. Teníamos más cosas en común de lo que jamás habría imaginado. Las 2 habíamos amado al mismo hombre, creyendo que era nuestro, sin saber que compartíamos sus mentiras. Era una sensación amarga, pero extrañamente liberadora. Porque, por primera vez, dejé de sentirme sola en mi dolor. Pasamos horas hablando, sin levantar la voz, sin interrumpirnos, solo dejando que las palabras salieran cuando estuvieran listas. Nos escuchamos como si lleváramos años necesitándonos sin saberlo. Ninguna de las 2 buscaba culpables entre nosotras, solo respuestas, pedazos de verdad que pudieran llenar los huecos del engaño. Sofía me habló de sus miedos, de cómo no sabía qué hacer ahora que todo se había derrumbado. Yo le hablé de mi silencio durante años, de la sensación de no haber vivido realmente. Fue una conversación dolorosa, pero necesaria. Cuando me levanté para marcharme, ella me acompañó hasta la puerta. Nos miramos sin decir nada durante unos segundos y, sin planearlo, nos abrazamos. Fue un gesto torpe, breve, pero sincero.
Dos mujeres rotas por el mismo hombre, encontrando consuelo en una verdad compartida. Me subí al coche con el pecho apretado y la cabeza llena de pensamientos. No sabía qué iba a hacer a partir de ahora, pero tenía claro que ya no quería seguir arrastrando las cadenas de una vida impuesta. Había llegado la hora de escribir la mía. Durante el camino de regreso a casa, no dejaba de pensar en Sofía. Su rostro descompuesto, su cuerpo frágil protegiendo al hijo de un hombre que no había sido sincero con ninguna de las dos. Estaba sola, embarazada, sin recursos, sin familia cerca. Yo no sabía mucho de ella, pero algo dentro de mí se revolvía con fuerza. No podía girar la cara y fingir que no existía. Fernando fue quien creó esa situación, no ella. Y aunque me doliera, sentí que tenía una responsabilidad humana, no con él, sino con ella y ese niño. Esa noche apenas dormí. Me levanté varias veces, miré el techo, abrí cajas antiguas buscando algo que me diera consuelo. No lo encontré. Lo que sí encontré fue una claridad nueva. Yo no podía quedarme de brazos cruzados mientras otra mujer pagaba las consecuencias de una mentira que no provocó. Sentí que, de algún modo, ayudarla era también empezar a ayudarme a mí misma. Ya no como esposa traicionada, sino como mujer libre, capaz de tomar decisiones por primera vez sin miedo ni permiso. Al fin, empezaba a escucharme. El fin de semana siguiente preparé unas bolsas con ropa de bebé que aún conservaba de mi sobrina, algunos alimentos básicos y un par de libros que pensé que podrían gustarle. No sabía si Sofía me recibiría, si entendería lo que estaba intentando hacer. Pero algo me empujaba a volver. Quería que supiera que no estaba sola, que no todos los vínculos en su vida tenían que estar marcados por el abandono. Al llegar a la casa del lago, bajé del coche despacio y llamé a la puerta sin saber qué esperar. Ella tardó unos segundos en abrir. Cuando me vio, abrió los ojos con sorpresa, como si no creyera que realmente estuviera allí. Le sonreí con calma y le mostré las bolsas. No dije nada. Ella tampoco. Nos miramos en silencio hasta que se hizo a un lado para dejarme pasar. Me recibió con una mezcla de confusión y gratitud. La casa estaba más ordenada que la última vez, pero su mirada seguía siendo la de una mujer perdida. Le dejé las cosas sobre la mesa y le dije que no tenía que decidir nada ese día, que solo venía a estar. Y me quedé. Durante la comida hablamos poco, pero la atmósfera era distinta. Había algo más suave entre nosotras, menos tenso. Me preguntó por mi vida, por cómo había sido mi matrimonio, y le respondí sin adornos. Le conté cómo había aprendido a callar para no provocar, cómo la soledad había sido mi compañera habitual. Sofía me escuchaba con atención, con ese silencio que solo tienen quienes han sentido lo mismo. Le pregunté si había pensado en qué haría después del parto. Bajó la mirada, negó con la cabeza y dijo que no tenía fuerzas para pensar tan lejos. Fue entonces cuando le propuse buscarle un piso pequeño en León, cerca de mi casa. Le dije que no era una obligación, que no esperaba nada a cambio, que lo hacía porque entendía su miedo y su desconcierto. Al principio no supo qué decir. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, como si yo le hablara en otro idioma. Luego preguntó en voz baja, ¿por qué harías eso por mí? Y le respondí con honestidad, porque tú no tienes la culpa. Porque yo estuve donde tú estás ahora. Y porque nadie me tendió la mano cuando más lo necesité. Una semana después, encontré un estudio pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo de León. No era lujoso, pero tenía todo lo necesario, una habitación luminosa, una cocina práctica, un baño sencillo. Lo amueblé con lo justo, pensando siempre en la comodidad de Sofía y del bebé. Compré unas cortinas claras, una alfombra suave y dejé una canastilla en el dormitorio, con pañales, mantitas y un peluche que me hizo pensar en Esperanza. Cuando la llamé para decirle que el piso ya estaba listo,
se quedó en silencio durante varios segundos. Luego, con la voz entrecortada, me dijo: no sé cómo agradecerte esto. La ayudé a hacer la mudanza con mi coche. Fue un viaje corto, pero cargado de emociones. Ella miraba por la ventana en silencio, abrazando una mochila como si fuera lo único que tenía. Al llegar, abrió la puerta del estudio y recorrió el espacio sin decir una palabra. Después de unos minutos, se giró hacia mí con lágrimas en los ojos y me abrazó. Fue un abrazo real, de esos que no necesitan explicaciones. En ese instante, entendí que, sin planearlo, estábamos comenzando algo nuevo. No una amistad forzada, sino un acompañamiento honesto entre dos mujeres heridas que habían decidido no seguir calladas. No tardó en llegar el primer comentario venenoso. Fue de Beatriz, la hermana de Fernando, que me llamó una tarde solo para decir que estaba avergonzada de mí. «Estás ensuciando la memoria de tu marido», dijo con voz fría, como si yo fuera una traidora. Me habló de la familia, del que dirán, de lo inapropiado de acercarme a la otra. No me sorprendió. Beatriz siempre fue más leal a las apariencias que a la verdad. Le respondí con un simple: haz lo que tengas que hacer, y colgué el teléfono sin sentir culpa. Esta vez, no iba a justificarme. Durante años guardé silencio para mantener la paz, para no incomodar, para no molestar a nadie. Pero ahora entendía que ese silencio solo me había dañado a mí. No tenía por qué explicar mis decisiones a personas que nunca supieron lo que viví. Sofía no era mi enemiga, ni mi rival, ni mi castigo. Era el resultado de una mentira en la que yo también había sido parte sin saberlo. Ayudarla no era una provocación, era una forma de romper el ciclo. Y si eso molestaba a otros, que aprendieran a vivir con ello, como yo aprendí a vivir con sus juicios. Después de instalar a Sofía, tomé una decisión firme: vender la casa del lago. No quería volver a pisarla nunca más. Ese lugar estaba lleno de secretos, de mentiras, de silencios demasiado pesados. Ya no me pertenecía emocionalmente, aunque los papeles dijeran lo contrario. Contacté con una inmobiliaria, entregué las llaves y firmé los documentos sin mirar atrás. Fue como cerrar una puerta que durante años me había estado haciendo daño sin que yo lo supiera. Y al cerrarla, sentí que por fin podía respirar. No le dije nada a Sofía hasta que la venta estuvo hecha. No quería que pensara que lo hacía por ella o por lo que había descubierto. Lo hacía por mí, porque necesitaba soltar ese lastre. Cuando se lo conté, me miró en silencio y me dijo: «Has sido más valiente de lo que imaginas». No supe qué responder, pero sus palabras se me quedaron clavadas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí nostalgia ni rabia. Solo una extraña paz, como si por fin hubiese recuperado una parte de mí que creía perdida. Poco a poco, Sofía y yo fuimos creando un vínculo que iba más allá de las circunstancias que nos unieron. No hablábamos todos los días, pero estábamos presentes la una para la otra cuando más se necesitaba. La acompañé en varias ecografías, le ayudé con los papeles del seguro y fui con ella a recoger una cuna que una vecina le regaló. Nunca me pidió nada, pero aceptaba mi ayuda con esa mezcla de gratitud y vergüenza que yo también conocía bien. Verla tan joven y tan rota me dolía, no por lástima, sino por empatía. Yo había tenido más años para endurecerme, ella no. Un día la encontré llorando en el portal porque no podía con el peso de las bolsas de la compra. No dudé en tomarle las llaves y subirle todo sin decir nada. Ese gesto fue como una grieta que se abrió entre nosotras y desde entonces, nuestra relación dejó de ser una ayuda puntual y se convirtió en compañía verdadera. Ella me contaba sus miedos y yo los entendía sin necesidad de que los explicara. Empezamos a hablarnos con naturalidad, sin formalidades. Como si de algún modo, la vida nos hubiera unido no solo por dolor, sino por una segunda oportunidad. El día del parto me llamó a las 6 de la mañana.
Tenía contracciones seguidas y no sabía a quién más acudir. Me vestí deprisa, cogí el bolso que ya habíamos preparado juntas semanas antes y la llevé al hospital con las manos frías por los nervios. Durante horas estuve a su lado, respirando con ella, sosteniéndole la mano, calmándola cuando el miedo la desbordaba. La vi romperse de dolor y recomponerse con fuerza. Y cuando por fin el bebé nació, sentí algo que no esperaba, una ternura profunda, como si también fuera parte de mí. Sofía lloraba de emoción, y yo la abracé con el corazón encogido. El niño era precioso, tranquilo, con los ojos bien abiertos, como si entendiera todo lo que ocurría. Me pidió que lo cogiera en brazos y, al hacerlo, algo dentro de mí se soltó. No era mi nieto, ni mi hijo, pero ese bebé significaba algo nuevo, algo limpio. Representaba el final de una mentira y el comienzo de una historia distinta. En ese momento, sentí que Fernando ya no tenía ningún poder sobre mí. Su herencia más grande no fue el daño, fue la vida que ayudé a traer al mundo. Pocas semanas después empecé terapia. No lo hice porque estuviera mal, sino porque quería entender por qué había permitido tanto durante tantos años. Cada sesión era como abrir una caja sellada en mi interior. Descubrí heridas que había normalizado, renuncias que disfrazaba de madurez y silencios que había confundido con paz. No fue fácil enfrentarlo todo, pero sentí que debía hacerlo si realmente quería reconstruirme. Por primera vez, no quería volver a ser la misma. Quería ser yo, sin máscaras, sin miedo, sin culpa. Empecé a escribir en un cuaderno cosas que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Recordé momentos que había borrado, miradas que me hicieron daño, palabras que aún pesaban. Lloré algunas noches, pero no por tristeza, sino por desahogo. Sanar dolía, pero dolía diferente. Era un dolor limpio, sin culpa. El pasado ya no me sujetaba con la misma fuerza. Estaba aprendiendo a soltarlo, no para olvidarlo, sino para no dejar que me definiera más. Un día, mi terapeuta me recomendó un grupo de mujeres que se reunía cada jueves por la tarde en el centro cívico. Dudé en ir, me sentía fuera de lugar, como si aquello no fuera para mí. Pero la curiosidad pudo más y acabé entrando en una sala donde había mujeres de todas las edades, todas con algo roto por dentro. Compartíamos historias, silencios, lágrimas y, sobre todo, comprensión. Allí nadie juzgaba, nadie interrumpía, nadie competía por tener la peor herida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algo. Empecé a hablar despacio, con frases cortas, midiendo cada palabra. Al principio temía que nadie entendiera lo que había vivido, pero pronto descubrí que muchas de ellas habían pasado por situaciones similares o peores. No estaba loca, ni exageraba, ni era débil. Solo era una mujer que había sobrevivido como pudo en un entorno que no le permitió florecer. Aquellas tardes se convirtieron en mi refugio. Salía más liviana, más fuerte, más clara. Y poco a poco, empecé a reconstruirme desde un lugar nuevo, la verdad. Una tarde, después de una de esas reuniones, me senté en un banco a tomar un café que había comprado para llevar. Estaba cansada pero tranquila, disfrutando del silencio. Fue entonces cuando se acercó Tomás, un hombre de voz pausada y mirada serena, que también salía del centro. Me preguntó si podía sentarse y charlamos un rato sobre el clima, sobre libros, sobre lo difícil que era volver a empezar. Me dijo que era viudo desde hacía 3 años, que también iba a terapia, que aún le costaba dormir por las noches. No hubo intención de seducir, solo presencia. Durante semanas nos cruzamos en ese mismo banco. A veces hablábamos, otras solo compartíamos el silencio. No me pidió el número, no me hizo promesas, no intentó entrar en mi vida a la fuerza. Fue esa calma suya lo que me hizo bajar la guardia. Yo no estaba buscando a nadie, pero tampoco cerraba la puerta. A su lado no sentía que tenía que explicarme ni justificarme.
Me escuchaba con respeto, sin querer arreglarme, sin juzgar mi pasado. Y eso, para mí, ya era amor del bueno, el que no pesa. Con Tomás aprendí que el amor no tiene que doler para ser verdadero. Que una caricia puede sanar más que 1000 palabras vacías. Que el respeto cotidiano vale más que las grandes promesas. Él no intentó salvarme, ni reemplazar lo perdido, ni ocupar un espacio que no le correspondía. Solo se quedó, con paciencia, con ternura, con esa forma de estar que no exige nada. Me acompañó en mis dudas, me animó a confiar sin presionarme. Y poco a poco, empecé a abrirle mi mundo, no desde la necesidad, sino desde la elección. No había fuegos artificiales, ni grandes gestos, pero sí miradas que decían todo, cafés compartidos, caminatas en silencio por el parque. Era un amor que no venía a llenar huecos, sino a caminar al lado. Por primera vez, no sentía miedo de perderme en alguien. Seguía yendo a terapia, seguía construyéndome, pero ahora lo hacía acompañada. Tomás me recordaba que el pasado no define lo que merezco. Y que después del caos, también puede haber calma. Una calma que no anestesia, sino que abraza. Y eso, era nuevo para mí. Cuando Tomás me propuso casarnos, no lo hizo de rodillas ni con discursos preparados. Fue una tarde cualquiera, mientras recogíamos hojas del jardín. Me miró con ternura y dijo, podríamos hacer de esto algo más permanente, si tú quieres. No respondí al instante, solo sonreí, porque en el fondo ya lo sabía. Organizamos una ceremonia sencilla en un jardín pequeño, rodeados de pocas personas pero todas importantes. No hubo música alta ni trajes caros, solo verdad, flores blancas y una promesa silenciosa de cuidarnos sin dañarnos. Sofía y su hijo estaban allí, sentados en primera fila, como parte de mi nueva historia. Cuando la vi con el niño en brazos, sentí que el círculo se cerraba. Ese bebé que nació de una mentira estaba ahora creciendo entre afecto, respeto y presencia real. Tomás le tomó la mano a Sofía al final de la ceremonia y le agradeció por estar. Yo lo observaba en silencio, emocionada, sabiendo que no todos los hombres eran como Fernando. Esa boda no era un final feliz de cuento, era un inicio consciente, sin fantasmas, sin máscaras. El amor no curó mis heridas, pero me ayudó a no sangrar sola. Y eso, para mí, ya era más que suficiente. Con el tiempo, tuvimos 2 hijos más, una niña con carácter fuerte y un niño dulce y observador. Verlos crecer en un entorno donde el amor no venía condicionado por el miedo fue mi mayor logro. No buscaba perfección, solo calma, equilibrio, verdad. Sofía seguía presente en nuestras vidas, vivía a pocas calles y nos veíamos a menudo. Nuestros hijos jugaban juntos, crecían como primos sin apellidos compartidos pero con vínculos más sólidos que la sangre. Yo ya no vivía con esa ansiedad constante de agradar, ni con la necesidad de justificar cada decisión. Había aprendido a elegir sin temer. A veces, cuando los veía correr por el salón o reírse a carcajadas en el jardín, pensaba en todo lo que me había costado llegar hasta allí. No fue un camino fácil, ni rápido, ni indoloro, pero fue mío. Cada paso que di, incluso los más torpes, me alejaron de una vida impuesta y me acercaron a una elegida. Ya no era la mujer que callaba para no incomodar, ahora era madre, compañera, amiga, dueña de su historia. Y aunque me quedaran cicatrices, ya no me avergonzaban. Eran el mapa de todo lo que había sobrevivido. A veces, en las noches tranquilas, pienso en Fernando. No con rabia, ni con nostalgia, sino con una distancia fría que ya no duele. Fue parte de mi vida, sí, pero no la define. Me mintió, nos mintió, y dejó un rastro de dolor que tardó años en desaparecer. Pero también me empujó, sin querer, hacia una libertad que jamás habría imaginado. Perdonarle no significó justificar lo que hizo, sino soltar lo que ya no quería cargar.
Fue mi manera de romper con esa sombra y caminar hacia mi propia luz. Ahora sé lo que es vivir sin miedo, sin disfraz, sin la necesidad de encajar en moldes ajenos. Mi casa huele a pan recién hecho, a libros abiertos, a risas sinceras. No necesito grandes cosas para sentirme plena, solo paz. He dejado de buscar aprobación en los ojos de los demás, porque aprendí a reconocerme en el espejo. Esta soy yo, Lucía, la que fue invisible durante años y ahora brilla sin permiso. Y si algo he aprendido en todo este camino, es que vivir vale la pena. Aunque duela al principio. Aunque cueste. Aunque haya que empezar de cero.